Hoy, como parte del Mes de los Museos 2019, con el lema Por el Derecho a la Memoria, tenemos el gusto de presenciar la presentación del importante proyecto titulado Mosaico Genético, una mirada desde las artes. Mosaico Genético es una iniciativa en la que participan 76 artistas, mujeres y hombres por igual, y es una iniciativa que busca la divulgación del conocimiento en avances tecnológicos y científicos a partir de la secuenciación del genoma humano, y que permitirá estudiar de manera muy fina diferentes aspectos de nuestra especie. Sin más preámbulos, cedo la palabra al minero Hernández Trejo y también les pido que la recibamos a todo el equipo con un caluroso aplauso. Gracias. Hola, ¿qué tal? Este es el que nos sirve, sí. Vamos a jugar. ¿Qué quiere un micrófono? Me voy a pasar aquí para que esté frente a la lámpara del videoproyector. Voy a pasar por acá. Voy a pasar por acá. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Minerva Hernández Trejo. Formo parte del equipo de Mosaico Genético, una mirada desde las artes. Es un equipo que configuramos desde hace ya 1 año y medio. Los voy a presentar uno por uno, aunque tienen los nombres abajo, pero bueno, está Alejandro Ortiz, que forma parte de PLACA, Plataforma Cultural Comunitaria y de Biosémica. Está Paola Berarde, está Miguel Contreras, está Víctor Acuña, Sandra Romero y Miguel Ángel Juan Carlos. Sí, estoy multiplicando a Miguel Ángel. Y Juan Carlos Guevara. Nosotros conformamos este equipo como les comentaba, desde hace 1 año y medio. La idea era justamente ver de qué forma podemos hacer divulgación científica, pero utilizando el arte como pretexto, sobre todo para hacer llegar esta información de manera más directa. Hay equipos que ya llevaban tiempo trabajando juntos, sobre todo Víctor y Sandra. Nosotros nos unimos desde el área del arte con Alejandro Ortiz y con Miri Beutelspacher, que se encuentra ahora en Buenos Aires, y le voy a ceder la palabra a Sandra para que nos platique un poco sobre el proyecto. Buenas noches, muchas gracias a todos por estar aquí, por su interés por el proyecto. Pues nos gustaría platicarles de una manera muy breve y sencilla en qué consiste el proyecto, cuál es la motivación, por qué surge, la preocupación que tenemos nosotros como científicos. Sandra, ahorita te vamos a ayudar con la presentación. Si te puedes poner en medio para que te dé la luz y así puedan tomar fotos. Gracias. Bueno, pues me gustaría empezar simplemente por poner la base de qué entendemos nosotros por ancestría genética. Entonces, la ancestría genética, como se dice, menciona ahí, es una estimación sobre el origen geográfico de los ancestros de una persona, construida con los datos genéticos disponibles de distintas poblaciones. Y es importante considerar que es un cálculo numérico que se debe de interpretar en relación a aspectos históricos y genealógicos. Entonces, tomando como base eso, la siguiente, y a manera de antecedente, pues nos gustaría, por ejemplo, compartir con ustedes que esto surge un poco de la necesidad de, pues, un grupo de científicos que estamos aquí, antropólogos del área de genómica, que hemos estado participando en los últimos 10 años en la caracterización genética de la población mexicana. A partir de que se anuncia, digamos, el proyecto del genoma humano en 2003, surge pues un avance tecnológico y científico muy precipitado, el que se ha dado en los últimos 15 años, y esto en México y en todo el mundo pues ha dado lugar a que tenemos la posibilidad hoy en día de explorar el genoma de las personas de una manera mucho más fina, haciendo preguntas mucho más puntuales, ¿no? Desde el punto de vista poblacional. Y entonces se han publicado a la fecha 4 artículos científicos
artículos en donde se ha ido haciendo una caracterización mucho más fina de la diversidad de la población mexicana y en donde hemos visto que la diversidad genética de la población es muy variada, ¿no? Estos artículos se han publicado en revistas científicas de muy alto impacto internacional y estas publicaciones han generado como un debate que se ha dado principalmente entre especialistas del área de la genómica y especialistas del área de la antropología y de la historia. Este debate se ha dado principalmente en torno a preguntas como si la genética nos determina por completo a nosotros como una identidad social, cultural e incluso física. O sea, el debate es si la genética puede explicarnos todo lo que somos, ¿no? Y pues este debate se ha dado principalmente como a nivel académico, entre diferentes disciplinas, y lo que ha permeado a la sociedad ha sido muy poco. Y lo que ha permeado ha sido un poco distorsionando y transmitiendo esta idea de que pues sí, la genética nos determina por completo, ¿no? Entonces, la siguiente. Pero lo que sí ha llegado a la población, tal vez no a la población mexicana, pero en Estados Unidos, en Europa, lo que sí ha proliferado y ahora en México están proliferando son las pruebas que se están ofreciendo al consumidor, pruebas de estudios, en donde se ofrecen estudios, servicios genómicos o estudios genómicos para hacer una ancestría, por ejemplo, que son las más comunes, pero también hay diferentes pruebas que se han realizado o que se están ofreciendo hoy en día para fines, por ejemplo, de salud, que te dicen si con una prueba genética, la dieta que debes de comer, el ejercicio que debes de hacer, las enfermedades que vas a desarrollar y además esta composición ancestral. Estas pruebas están proliferando en otros países y hoy en día están entrando a México, ¿no? Y entonces estas pruebas pues se ofrecen, digamos, con fines comerciales y se basan en la publicidad y en lo que sí está recibiendo la sociedad, pues es esa publicidad que ocupan estas empresas para ofrecer sus servicios, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros sentimos que hay un vacío entre el conocimiento científico que se está generando y la oferta que se está ofreciendo de estos servicios genómicos y creemos que es indispensable pues que la sociedad en general se informe mejor sobre estos servicios, cuáles son sus implicaciones, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus alcances y ese es básicamente el propósito de este proyecto. La siguiente. Aquí podemos ver, por ejemplo, que estas pruebas, particularmente las de ancestría, pues han proliferado en otras partes del mundo y tan solo de 2017 a 2018, por ejemplo, hubo 12 millones de usuarios en estas pruebas y hoy en día alcanzan cerca de 40 millones de usuarios los que están consumiendo estas pruebas, ¿no? Aquí ponemos dos ejemplos. En el ejemplo de abajo, no sé si es un ejemplo que circuló en las redes de manera muy reciente, de hecho, en donde Aeroméxico hace una campaña en donde quiere motivar, digamos, a la gente que vive en Estados Unidos a que venga de visita a México. Y entonces lo que hacen es ofrecerles una prueba de ancestría. Pero les preguntan que si viajarían a México y entonces estas personas dicen no, para nada, sería el último lugar al que iría. Les ofrecen una prueba de ancestría, les dicen que tienen 18, 20, 15% de mexicano, entonces estas personas quedan sorprendidas y lo usan, y este porcentaje estimado lo usan para darles un descuento a esas mismas personas para visitar a México y entonces como que pareciera que les cambia la percepción y entonces de pronto encuentran interés por visitar a México. Y entonces creemos que estas videos o estos mensajes que se están dando a través de estos videos, en principio pues parece una idea positiva, pero es muy fácil darle la vuelta a la idea y usarla como una herramienta discriminatoria, ¿no? Y entonces necesitamos, o sea, lo que quisiéramos es un poco visibilizar todos estos aspectos que tienen todos estos datos como para que la gente esté informada y tome mejores decisiones. La siguiente. Entonces, nada más para
compartiendo con ustedes, pues el objetivo de este proyecto es abrir un espacio de información y reflexión que contribuya a enriquecer de forma creativa la divulgación de la genómica para conocimiento de la sociedad, haciendo visibles estos aspectos que les decía, las limitaciones, los alcances, las implicaciones sociales, personales que tienen todos estos estudios. Ahorita le voy a ceder la palabra a Miguel, en donde les va a explicar un poquito que la representación que estamos usando para hacer estas estimaciones fueron representaciones que les dimos a los artistas y cómo se interpreta esta información, cómo lo recibieron ellos, qué significa, etc. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel, antropólogo físico de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y colaborador del proyecto Mosaico. La que sigue. Bueno, nosotros creemos que es muy importante dar contexto de cómo es que estas pruebas de ancestría resuelven nuestras dudas, que es principalmente lo que hemos notado en diferentes páginas o pruebas que se ofrecen al consumidor, que es de dónde vienes o rastrea tu ancestría. Y entonces el proceso, digamos, evolutivo humano tiene o se puede dividir, digamos, en tres etapas principales. Digamos, el pasado más antiguo, que sería el origen de nuestra especie, y como pueden ver en el mapa, su diáspora desde África, que es nuestra cuna, hace aproximadamente 300.000 a 200.000 años, y su diáspora hacia fuera de África hace unos 50.000, 70.000 años, donde lo que podemos observar en el mapa es que conforme se va uno acercando al presente, las migraciones, digamos, van correspondiendo al poblamiento de los diferentes continentes. En última instancia, el continente americano hace unos aproximadamente 23.000 años. Entonces, digamos, el punto es que tenemos, digamos, una diáspora donde fuimos poblando los continentes a lo largo de miles de años. La que sigue, por favor. Que subsecuentemente, en, digamos, la época colonial, es decir, donde se descubre América principalmente en 1500, todo, la diáspora, digamos, de migraciones se acentúa principalmente de africano hacia América, pero no dejando a un lado migraciones dentro de Europa hacia el sureste asiático o dentro del mismo continente europeo, lo cual, digamos, provoca un segundo momento importante, que es donde poblaciones que posiblemente habían estado aisladas durante cientos o miles de años permitieron o hubo un contacto, ¿no? El principal ejemplo es América, ¿no? Un continente que estuvo aislado de los demás continentes durante 15.000 años y que de pronto recibe un importante flujo de poblaciones, principalmente africana y en menor medida asiática, pero que hace ver que ya desde hace cientos de años, digamos, hubo una posibilidad de migración y por lo tanto eventos que podemos rastrear de mestizaje. Y en última instancia, la que sigue, en la actualidad, este es un mapa de, digamos, las rutas de aviación que están mapeadas para todo el mundo. Entonces, lo que deja ver es que en este momento la posibilidad de viajar a cualquier parte del mundo es relativamente posible para cualquier persona. Y entonces lo que deja ver es que si bien en el pasado más antiguo los movimientos migratorios entre poblaciones podrían haber sido muy discretos y ya hace cientos de años se habían acentuado, en la actualidad el flujo de personas y por lo tanto el flujo genético que nosotros consideramos como, digamos, el tecnicismo para el proceso de mestizaje está claramente acentuado y es una posibilidad de todas las poblaciones. Y estos tres eventos, digamos que son los procesos históricos y demográficos que permiten en primera instancia detectar la base, digamos, biológica, histórica y que podemos rastrear a través de una prueba de ancestría, que tiene sus minucias dependiendo de las poblaciones, digamos, los contextos históricos y que en este momento le voy a pasar la palabra a Juan para que se nos explique con claridad, ya que Juan fue el que se encargó principalmente de llevar a cabo el análisis estadístico a cargo de la doctora Román. Hola, yo soy Juan, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Siguiente, por favor. Yo les voy a explicar un poco de cómo es que llegamos a calcular esas ancestrías, que es lo que hicimos en este proyecto.
Después de la toma de muestra se extrae el ADN y se hace un proceso de secuenciación, pero estas muestras de ADN solamente tienen un sentido si son comparadas con otras muestras, otras poblaciones, para poder discernir cuáles son los componentes ancestrales, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue tomar una serie de bases de datos de otras poblaciones en todo el mundo y las combinamos con el objetivo de tener un panel de referencia, unas poblaciones de referencia, que en este mapa representamos con distintos colores. Tenemos población de Asia, de Europa, de América, de África. Y esto con el objetivo de poder comparar las muestras que tuvimos aquí en el proyecto de Mosaico y entonces poder decir, tú tienes un componente ancestral tal o tal o tal. Entonces, lo que hicimos fue seleccionarlas, estas poblaciones, y dimos con un número de 21 componentes ancestrales, 21K, las cuales están aquí representados por color. En estas gráficas, aquí abajo, podemos ver algunas poblaciones. Las primeras son de América, el primer bloque. Hay poblaciones del norte de México, como los tarahumaras, tepehuanos, huicholes, y así podemos ir llegando al centro. También hay totonacos, mazatecos, triquis, zapotecos en el sur, y también en la península de Yucatán, etnias mayas, lacandones, ojolabales. Y bueno, el resultado es algo parecido a lo que vamos a ver aquí abajo, donde vemos población mestiza de todo el continente. Al principio de Puerto Rico, Perú, de México y algunos estados también de México. Y hasta abajo podemos ver un promedio de los componentes ancestrales de todos los que participan en Mosaico, que se representa ahí en la última barrita hasta abajo. Así. Y en esta animación podemos ver cómo todas estas poblaciones de referencia se van estructurando a medida que vamos aumentando la petición a los programas de cálculo de los grupos que queremos ver, ¿no? Si yo le digo al programa que me agrupe en tres grupos, y yo le doy un conjunto de muestras, en este caso fueron aproximadamente 5.000 con 70.000 marcadores genéticos, voy a obtener que me los va a separar en tres grupos, ¿no? Estos son parecidos entre sí, este otro grupo parecido entre sí, y este otro grupo parecido entre sí. Y si ahora le voy pidiendo que vaya aumentando el número de grupos debido a su similitud, voy fragmentando estos componentes hasta dar con esta cifra de 21 componentes que estamos detectando, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo va aumentando gradualmente y se van aumentando los colores. De este lado tenemos las poblaciones de referencia. La primera parte son las de África, después vienen del sudeste asiático, la India más o menos, después vienen poblaciones en rosa que son de Asia, después vienen poblaciones de Europa, luego de Siberia, luego las azules son de México, nativas de México, y después son todas las personas de Mosaico. Entonces, como podemos ver, a medida que va avanzando esta fragmentación, podemos ir viendo cómo empieza los componentes azules, son los indígenas o nativos americanos, luego el europeo, y también se empiezan a estructurar otros componentes que están detectándose ahí, ¿no? Entonces, llegamos a este número, 21 componentes ancestrales. Ya, y ahora, para ver como un estudio de caso de un ejemplo de Mosaico, le cedo la palabra otra vez a Miguel, que explicará su gráfica. La que sigue, por favor. Bueno, mi caso es particular porque yo fui participante de un proyecto de investigación y luego fui parte de la base de datos de Mosaico, y por lo tanto tengo, digamos, 3 análisis de ancestría con diferentes características. Aquí, como pueden ver, estoy representado, digamos, en el análisis de Mosaico, como bien lo dijo Juan, con las 21 Ks o componentes ancestrales que el análisis me asignó. Entonces, bueno, la primera observación que para mí se me hace, digamos, aterrizable es que el componente del centro de México corresponde claramente, digamos, con mi historia familiar, ¿no? Es decir, por mi lado paterno y por mi lado materno, yo claramente puedo rastrear, digamos, genealógicamente que mis abuelos vivían en Michoacán y en la Sierra Norte de Puebla. Entonces, digamos, eso me ayuda a, digamos, aterrizar estos resultados. De igual forma que el componente verde, que podemos observar como de las regiones de Europa, correspondería con
la migración de un bisabuelo mío por parte materna a México, por ahí de 1889, y que también es interesante porque haciendo la búsqueda y la investigación, Víctor y yo nos enfrentamos a una base de datos de registros históricos donde pudimos observar un escaneo del acta de matrimonio de uno de mi abuelo. Entonces es interesante cómo la ancestría puedes ir, bueno, la prueba de ancestría puede ir ligada, digamos, a un análisis genealógico para darle más sentido, ¿no? Eso es, digamos, lo primero que yo aterrizaría. La que sigue. Volviendo un poco a por qué yo soy el caso de ejemplo, en mi primera estimación, que fue en 2012, mi prueba de ancestría fue asignada nada más con 40 marcadores genéticos y nada más 3 poblaciones de referencia: nativo americano, europeo y africano. Y a mí me gusta pensarlo como a manera geométrica. Imaginen que esas 3 poblaciones de referencia son un triángulo y cada población de referencia son una esquina del triángulo. Entonces lo que el algoritmo de admixture o generalmente structure hacen es que por probabilidades y unas complejidades, digamos, estadísticas, asignan mis componentes dado las poblaciones de referencia. Por eso es tan importante, digamos, el punto de tener poblaciones de referencia históricamente congruentes con, digamos, la ancestría de uno. Entonces, en mi primer análisis de ancestría, con pocos marcadores, mi resultado fue 45% nativo americano, 55% europeo y 0.001 africano, ¿no? Entonces, también es de notar que las poblaciones de referencia ahí referenciadas hacen alusión a regiones geográficas amplias, ¿no? No es una población, digamos, específica en particular. La segunda estimación vino en el 2015, ya con el confinamiento del proyecto en el que fui parte, y como pueden ver, aumentó el número de marcadores genéticos, pero se mantuvo, digamos, el modelo de triángulo. Entonces es interesante ver cómo con mayor número de marcadores genéticos lo que pasó es que mi porcentaje de ancestría nativo americano aumentó, mientras que mi porcentaje de europeo bajó y mi porcentaje de ancestría africana aumentó. Entonces ahí, digamos, es la importancia de la cantidad de marcadores genéticos que se está utilizando en la prueba de ancestría. Entonces llevamos, digamos, 2 puntos importantes: la referencia o el panel de referencias de poblaciones que estamos usando para el análisis y la cantidad de marcadores. Y el último análisis, que es el particular de mosaico genético, es con menos marcadores, pero noten que ya tenemos las poblaciones de referencia, digamos, añadidas, de las cuales Juan Carlos está hablando. Entonces, ya podemos pensar no en un triángulo, sino en un hexágono. Entonces, lo que el algoritmo va a hacer es asignar mis porcentajes de ancestría, dado mi similitud con estas poblaciones de referencia. Entonces, vean cómo gano un poquito de nativo americano, pierdo de porcentaje de ancestría europea y gano pequeños porcentajes de Papúa y de Siberia, que son interesantes a mi reflexión, no tanto porque me digan de un ancestro reciente de Siberia, sino me hablan de, por ejemplo, una posible huella de, por ejemplo, el poblamiento de América, ¿no? Que, digamos, por los estudios antropológicos sabemos que fue por el estrecho de Bering, un incubamiento, y luego entraron, ¿no? Entonces, esta parte, digamos, hace ilusión a que la ancestría también nos puede hablar de un pasado no solo genealógico o histórico, sino un tanto más atrás en el tiempo, ¿no? Y la última reflexión que yo les quiero dejar es, si alguien que no está, digamos, tan empapado en este ámbito se encuentra con este ejercicio, tal vez pueda tener una crisis de identidad, ¿no? Es decir, de pronto yo tenía poco de africano y de pronto gané mucho de africano, 1.99, y de pronto me lo quitan, ¿no?
Entonces, no es que mi identidad o mi ejercicio como persona haya cambiado conforme recibí estos resultados de ancestría, pero es porque estaba informado de las minucias, de cómo se dan y cómo se interpretan estos análisis. Entonces, justamente el ejercicio de mostrarles esta prueba era para hacerles pues reflexionar acerca de cómo la prueba de ancestría es una aproximación, no es una realidad de un solo evento, ¿no? Justamente en tres ejercicios con la misma persona, con diferentes resoluciones tanto geográficas de poblaciones como de marcadores genéticos, pues yo fui cambiando en el análisis, pero digamos, yo no cambié nada. Solo mi resultado cambió. Entonces, justamente como las pruebas de ancestría dependen de ciertas minucias, tanto poblacionales como de marcadores genéticos, que son importantes de considerar, porque justamente siento y he visto que la mayoría de las pruebas directas al consumidor no se detienen a llevar de la mano a las personas en justamente esto, ¿no? Y bueno, es un producto justamente que se vende, entonces, digamos, tiene sus alcances y sus limitaciones, pero justamente la iniciativa de este proyecto es ir más allá y tratar de hacer esto una discusión, y más allá que una discusión, una plataforma para informar a la gente de que estos análisis se están llevando a cabo, se van a seguir llevando a cabo, y que lo preferible es que los consumidores tengan las herramientas para afrontarlos. Ahora le cedo la palabra a Paola. Bueno, mi nombre es Paola Beraldo, igual de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también del posgrado de la UNAM de Antropología. Y haciendo un poco referencia a lo que Miguel acaba de mencionar con respecto a cómo interpretar los resultados de un test de ancestría y qué implicaciones puede tener, sobre todo, por ejemplo, en la construcción de la identidad, hay un par de cosas que hay que tomar en cuenta. Un test de ancestría no es un dato verídico incuestionable. Miguel lo acaba de mencionar, Juan hizo la referencia a si yo voy cambiando el número de poblaciones con las cuales hago el análisis y voy cambiando los paneles de referencia, esto va a cambiar. O sea, el dato que resulte, el porcentaje estimado, cambiará. Entonces, Miguel, como dijo en su caso, yo pasé de ser muy nativo a ser menos nativo, a ser más europeo y de repente tener un poquito de africano. ¿Eso cómo podría impactar en mi construcción de quién eres, ¿no? O también en cuestiones de estos relatos de origen con respecto a una población, ¿no? Una población puede construir en su conjunto una historia, una narrativa de cuál es su origen. Y si alguien se hace una prueba de ancestría de esa población y de repente le sale que no, que tiene un origen totalmente diferente o tiene un porcentaje que no estaba contemplado, ¿cómo eso puede impactar en la construcción o en la modificación de todo ese relato de origen? Igual, de la misma manera, estos datos, estos test de ancestría podrían llegar a tener alguna implicación a nivel genealógico familiar. Es decir, que yo de repente tenga muy sabida la historia de mi familia, no, pues que venían de aquí, venían de allá, y de repente salga un dato ahí medio, pues sin que uno lo sepa y uno se empiece a cuestionar, ¿no? ¿Será mi papá, mi papá? Entonces, hay que tomar en cuenta estas cosas, porque pueden cambiarle a una persona la percepción de una realidad personal e identitaria. Entonces, hay que informarse. Si es que están los test de ancestría ahí a la mano de cualquiera en el mercado, pues entonces es nuestra obligación como antropólogos, como genetistas, como científicos, informar a la población de cuáles son estas implicaciones y todos los detallitos que pueden llegar a trastornar, digamos, algunas cosas que no están construidas solo con la biología, sino también con el día a día, con el cotidiano, con la construcción de comunidad y de sociedad. ¿Ya que sí? Y bueno, dentro de este tema están las recomendaciones, que es por una parte la educación. Evidentemente hay espacios, digamos, las aulas, con los laboratorios, con las universidades, pero también la divulgación de la ciencia, o sea, el cotidiano, el poder tener una oportunidad de encontrar información, digamos, un poco más construida y más apoyada por datos científicos y que esté al alcance de las personas, sobre todo de aquellos que están haciéndose las pruebas de ancestría en este boom que, como ya Sandra mencionó, está alcanzando cantidades y niveles estratosféricos
ahora yo he visto un montón, ¿no? Que la gente sube, por ejemplo, a Instagram la foto de su paquetito de 23andMe o de Ancestry y le ponen así como, ahora voy a saber realmente de dónde vengo, ¿no? Y es un tema delicado porque puede hablarte de una historia, como la mencionaron, poblacional, familiar e individual, pero también hay que tomar en cuenta estas otras cosas para no irnos, digamos, como directamente a aventarnos de un puente si nos sale una cosa que no esperábamos, ¿no? Y en esa parte también la difusión del quehacer científico en proyectos como Mosaico, creo que son muy importantes, creo que es el objetivo principal de este proyecto, que es entregar estos resultados, pero también ver cuál es la interpretación y cuál es la reflexión que le genera a cada uno de los artistas, qué es lo que sus obras van a terminar expresando de esta experiencia y cómo eso puede impactar a niveles más, digamos, más grandes, ¿no? Como desde grupos pequeños hasta a la sociedad en general. Y por otra parte, exigir también, o sea, una persona que está informada y que sabe cuáles son estas peculiaridades y estas implicaciones, pues también le puede exigir de alguna manera a estos prestadores de servicios, porque finalmente están prestando un servicio, que informen correctamente no solo de las implicaciones, sino también de la legalidad y todos los, digamos, entramados que hay más allá de solamente recibir un dato y que diga tienes un tanto por ciento de africano, de europeo o de la población que sea, ¿no? Y bueno, la siguiente. De manera de consideraciones finales, también para que ustedes ya puedan empezar a preguntar o que tengamos una interacción un poquito más dinámica, pues hay que tomar en cuenta que los estudios de ancestría tienen, digamos, estas peculiaridades que son proyectos que pueden estar hechos desde la investigación, porque pueden estar construidas las bases de datos desde esferas académicas o de investigación, pero también todas estas empresas que están ofreciendo los servicios a los consumidores pues están aumentando, digamos, sus paneles de referencia cada vez que una persona envía una muestra, ¿no? Ellos están alimentando sus referencias de esa manera y entonces hay que tener esa parte en cuenta. Van a depender estas estimaciones, pues ya lo mencionaron, de las poblaciones de referencia que se estén tomando en cuenta y de ajustes estadísticos y cálculos matemáticos que pueden ser muy variables. Entonces hay que, es bueno saber pues, que no es lo mismo si se utilizan ciertas poblaciones y ciertos estudios, análisis estadísticos que si se utilizan otros, ¿no? Obviamente, como ya lo hemos hablado, pues hay implicaciones sociales, hay implicaciones personales, hay implicaciones de comunidad, grupales, hay un montón de casos, ya no sé si los puedo mencionar, por ejemplo, del asesino serial de Golden State, que unos familiares lejanos suyos se hicieron los estudios de ancestría y de unas pruebas, de unas muestras genéticas que tenían de escenas del crimen, pudieron hacer la correlación entre esta persona gracias a que estos familiares lejanos habían donado sus muestras para un test de ancestría directo al consumidor, ¿no? Entonces esta persona nunca hubiera ido a donar su muestra, evidentemente, pero hubo una correlación ahí de datos a partir de los cuales se pudo llegar a la captura de este individuo. Y digo, hay casos afortunados en los cuales uno dice, pues sí, que agarren a todos los que estén que haya muestras suyas en escenas del crimen y que no estén identificados, pero también qué pasaría con personas que pueden llegar a ser implicadas sin haber participado o tener una relación directa con un acto delictivo, ¿no? Entonces, bueno, son temas muy, muy importantes. Y por último, pues esta parte que estamos empezando, digo, es una parte pequeñita, pero que es importante, que es la información, la divulgación y sobre todo el poner sobre la mesa cuáles son todas las implicaciones sociales e individuales de estos test de ancestría. Y pues ya, no sé, Vic, para que hables. Bien, yo solo, tenía un comentario en general sobre el proyecto. Primero creo que debería comentarles las etapas del proyecto. En ese sentido, como ya comentaron mis compañeros, es un proyecto principalmente de divulgación que está financiado por el FONCA y cuyo objetivo, tal cual se planteó, es que un colectivo, un conjunto de artistas mexicanos de diferentes disciplinas, no solo artistas, también hay figuras del deporte y de otro tipo de profesiones, pero en su mayoría son artistas, tengan o se expongan, así un poco como un experimento, a recibir una prueba genética
que en este caso es una prueba de ancestría. Como ya comentaron mis compañeros, la prueba de ancestría es una estimación que se hace estadísticamente sobre el origen de tus ancestros, ¿sí? Y que, como ya comentaron, depende de varios factores, ¿no? Pero el punto es que al recibir esta información y que ellos vean todo lo que implica, cómo se generan esos datos y cómo se puede interpretar esta información y las implicaciones que puede haber de recibir estos datos a nivel personal, pero también a nivel familiar y a nivel social, eso genere la motivación para crear una obra, y esa obra va a ser expuesta tanto en una plataforma digital como en diferentes espacios, museos, etc., ¿no? Y desde mi punto de vista, es quizás una de las primeras veces en que se da este tipo de interacción entre artistas, investigadores, el público en general, y busca contribuir precisamente a divulgar los alcances, tanto positivos como negativos, que pueden tener los estudios genéticos en la sociedad, sobre todo ahora que estamos, como ya vieron, en un momento en el que los estudios a la carta están al alcance de cualquiera. Aquí en México actualmente a través de internet, no les voy a hacer la publicidad de las compañías que lo ofrecen, pero en otros países incluso en el supermercado, ¿no? O sea, ustedes pueden ir al equivalente del Oxxo y salir con su paquete, enviar su muestra de saliva y van a recibir un resultado, ¿sí? Y esto parece muy lúdico, pero, y lo es, y es fascinante, a mí me fascina porque es lo que hago como investigador, pero también puede tener algunas consecuencias que, como ya vieron, van desde lo legal, en el caso de las investigaciones de tipo judicial, o hasta, por ejemplo, darte cuenta de que tu papá es alguien que está en la base de datos y que no sospechabas, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y a veces la gente no es consciente de todo lo que puede haber atrás, que se puede generar a través de estos estudios. Entonces, en el proyecto la gente recibe estos datos, los artistas reciben toda nuestra información y acompañamiento sobre toda la información que les acaban de presentar hoy. Y en una siguiente etapa, creo que en unos 3 meses aproximadamente, ellos van a empezar a enviar sus obras. Y para mí el valor, digamos, de esto es darle a este tipo de procesos una dimensión humana, y una dimensión humana a partir de la experiencia única y subjetiva de cada persona. Cada persona es un mosaico desde el punto de vista de sus características físicas, desde el punto de vista de lo que heredó de sus papás y de sus abuelos, ¿no? Por ejemplo, los hermanos, yo soy diferente de mi hermana porque cada uno de nosotros heredó diferentes segmentos genéticos de nuestros papás. Entonces, aunque estamos hechos de la misma materia prima en términos de información hereditaria, la recombinación de estos segmentos nos hace mosaicos distintos. Pero además de mosaicos genéticos, somos mosaicos desde el punto de vista de cómo percibimos las cosas, cómo vivimos y experimentamos y cómo nos expresamos. Y entonces creo que la idea del mosaico es también un mosaico de experiencias y vivencias que se va a plasmar en las obras que se van a exhibir en diferentes espacios. Y esto es muy importante porque mi reflexión que tenía aquí escrita, pero ahorita no puedo leer porque no veo casi nada, mi reflexión es que la genética ha sido muy útil para entender aspectos súper importantes de la historia de la humanidad, como nuestros orígenes en África, como las primeras migraciones que llegaron al continente americano, que es algo que comentó Miguel, que a diferencia de lo que algunos creen, no sucedió hace millones de años, sino hace tan poquito, 1000 años o 15.000 años, como fecha muy hacia atrás, ¿no? Y eso ha sido muy importante porque nos ha dado una visión a los antropólogos de que en realidad los humanos compartimos mucho más de lo que se pensaba, a tal punto de que en realidad la mayoría de los antropólogos pensamos que las razas no existen desde el punto de vista biológico y que más bien son construcciones sociales de las sociedades postcoloniales. Entonces, la información genética ha sido súper valiosa para entender eso de nosotros como humanos y lo relacionados que estamos. También ha sido muy útil, por ejemplo, en la medicina y para descubrir procesos biológicos que se relacionan
con diferentes características. Y también es muy importante en la actualidad en la identificación humana, los estudios que buscan resolver casos judiciales, en los procesos de recuperación de memoria histórica y del derecho a la identidad que tienen tanto los pueblos como los individuos. Esos son aspectos muy positivos, pero hay un aspecto negativo, que es también que por las implicaciones profundas que tienen hacia una noción de esencia de lo que somos. La genética es también, puede ser una herramienta para el determinismo genético, que es la idea de que todo lo humano está determinado por los genes, y al racismo. Esa es la parte como negativa, ¿no? Y el racismo quedó ahí como latente después de la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente, bueno, no obviamente, pero hubo un proceso de discusión muy importante que ayudó a contener y limitar el racismo científico, pero en la actualidad con el auge de los nuevos nacionalismos, ese racismo está siendo revitalizado. Siempre estuvo ahí, pero estaba como calladito, ¿no? Como silencioso. Y para esa intención, la genética, desafortunadamente, sobre todo ahora que se ha industrializado, puede ser también una herramienta, ¿sí? Entonces, así como resalté los aspectos positivos y humanos de lo que ha aportado la genética, tenemos que ser conscientes de que también hay algunos riesgos, ¿sí? Y en ese sentido creo que la experiencia artística la expresión artística puede ayudar a humanizar la genética, los discursos que se hacen a partir de la genética. Y esa es, creo, la intención original del proyecto Mosaico, que es exponer todo ese abanico de experiencias, desde las positivas hasta las que tienen que ver con... ¿Ahí se escucha? Con dos micrófonos, como en el concierto de bueno, pues que esa es la intención del proyecto, pues exponer la experiencia humana desde lo que podemos considerar como positivo, negativo, lúdico, festivo, hasta la frustración o el enojo, porque pues también va a haber gente que recibe su resultado y eso le genera este tipo de sentimientos, ¿no? Entonces, bueno, esa era la idea que yo quería transmitir y bueno, aprovecho porque quizás sea la única oportunidad que tenga de hablar para reconocer el trabajo de todo el equipo. Minerva y Alejandro han hecho un trabajo fabuloso en concebir el proyecto, en contactar a los artistas, en interactuar con ellos y en ser un vínculo de nosotros con ellos. Nosotros somos académicos, estamos acostumbrados al laboratorio, como con Sandra, por ejemplo, trabajamos con datos, con pipetas, con muestras, ¿no? Y bueno, tenemos que dar clases, esa es como la obligación social que tenemos, pero más allá de eso, pues no tenemos la experiencia tal con los artistas, que son personas especiales, en el sentido de que cada uno es un mundo aparte, ¿no? Y bueno, bueno, ya no son estudiantes, yo todavía pienso en estudiantes, pero bueno, Paola, Miguel y Juan Carlos, que son egresados de la ENA y son los que han estado trabajando con los datos genéticos. Marta, que no está, no solo con los datos genéticos, porque ellos también trabajan sobre las implicaciones e interpretaciones de los datos genéticos en la sociedad, y sobre todo a Sandra, que es pues quien originalmente, bueno, a mí me invitó al proyecto y ha sido como la que ha tenido la mayor carga, digamos, de responsabilidad en conseguir el financiamiento, analizar los datos y supervisar todo el proceso. Y pues agradecerles a ellos por su trabajo, bueno, reconocerles sobre todo y agradecerles a ustedes por su atención.